La paz de Dios, hermanos. En esta mañana veremos el tema 6 para quinto semestre, la culpabilidad del hombre y la necesidad de la salvación. Base bíblica Romanos 1, 18, 32. El objetivo, que en cada alumno nazca el deseo de predicar las buenas nuevas por la condición del hombre, la necesidad de su alma, ser salvo. El apóstol Pablo escribió esta epístola con el fin de doctrinar a la iglesia, exponiendo el plan de salvación. El tema general de la epístola la podemos percibir en el capítulo 1, verso 16, cuyo pasaje es clave en todo el libro. El pecado del hombre y su culpabilidad ante Dios, la base bíblica en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 32. Número 1, o inciso A, que el hombre se ha hundido en la idolatría más espantosa, lo narra Romanos 1, 23, 25. Que se ha hundido en las pasiones más vergonzosas, Romanos 1, 26, 32. Como sanción, Dios mismo ha abandonado al hombre bajo el dominio del pecado, lo narra Romanos capítulo 1, verso 24, 28, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el pecado y su culpabilidad ante Dios. La salvación provista por Dios es el remedio para el pecado. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 5, 15, 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso la salvación provista por Dios es el gran tema del Evangelio. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación del pecado y sus consecuencias, pues la muerte eterna por medio de la fe en Jesucristo. Esa liberación es por medio de la liberación de Jesucristo. ¿Consiste la salvación únicamente en librarnos de la sentencia de muerte? No, sino también en comunicarnos una nueva vida que rompe los hábitos pecaminosos por cuya razón el que ha sido salvado experimenta un gran cambio y ahora tiene hábitos y deseos diferentes. ¿Por qué se dice que el Evangelio es poder de Dios? Porque es la proclamación de hechos divinos en los que se manifiesta ese poder. ¿Cuáles son los hechos centrales del Evangelio? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En estos hechos se manifiesta indisputablemente el poder de Dios para destruir el pecado y sus nefastas consecuencias para libertar a los pecadores
que son esclavos del pecado, para que vivan para Dios y para que gocen de su gloria. La transformación resultantes y sus altas demandas. Capítulo 1 de Romanos, versos 6 y 7, nos dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto constituye la elevada vocación del cristiano. ¿Por qué del cristiano? ¿Qué diferencia hay entre los llamados a ser santos y los llamados de Jesucristo? Estas son frases o afirmaciones equivalentes, porque la santidad significa la separación del mundo, de sus prácticas y costumbres, a la consagración de Dios. Significa ser de Jesucristo, quiere decir que somos de su propiedad, suya, y que le pertenecemos en virtud de que nos compró y adquirió para sí, para amarle y servirle, adorarle y obedecerle, lo cual debe de ser considerado como la misma esencia de la santidad. Entonces, ¿cómo debe proyectarse la vida del cristiano? Dando testimonio en todas partes de la palabra y con los hechos y actitudes de la salvación recibida, y no desmintiendo esa salvación con alguna acción injusta que deshonre el Evangelio. Para terminar, tenemos nuestro texto áureo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como actividad es aprenderse el texto áureo. Actividad 2, hacer un mapa mental. Dios les bendiga.